si quieres. Sí, Si quieres, entendido. Ya se... Alonso, artista y teórica española. Ahora vamos a empezar y al rato hago las presentaciones formales mejor. Adelante. Bienvenida, Loreto. Gracias. Muchas gracias. Decía que me gustaba mucho el título, las 3 Is, y la verdad que igual me he omnibulado, se dice, me he atorado con eso y no me fijé en leer bien la invitación. Entonces, lo que quería compartir no está tan centrado en la ciencia ficción, la verdad. Disculpen, además hasta hoy no sabía que estaba Itala también. Bueno, en fin, voy a hacer una cosa más genérica. Lo cierto es que he utilizado tanto estrategias artísticas como estrategias de las estéticas que yo llamo del extrañamiento en mi trabajo, que como acaba de decir José, pues me he ganado la vida un poco como artista plástica, artista visual y un poco como investigadora, profesora ahora, lo tengo que decir porque pues, es donde me dan cobijo, profesora ahora de la Universidad Complutense, que pues también es una casualidad de la vida, aunque pues como ven en mi acento, yo soy de aquí, de Madrid. Y desde esta extrañísima distancia, pues voy a intentar entenderme. No veo vuestras caras, no veo ahí un poco el espacio, pues disculpad las condiciones técnicas en las que estamos creando este espacio, ¿no? Y bueno, la primera decisión que tomé respecto a estas 3 Is con las que trabajan ustedes, la I de investigación, la I de intuitiva y la I de interdisciplinaria, fue que hoy cuando me he puesto como a preparar mis notas, pues compartirles mis notas. La última hoja no he podido hacerla justo porque estaba ahora fotografiando, entonces por eso estoy compartiendo la pantalla, porque me gustaría que la imagen con la que trabajamos los creadores de imágenes, ¿no? Pues esté siempre acompañando, no sea solo mi cara y las palabras, ¿no? Y lo que estoy compartiendo básicamente son las mismas notas que tengo aquí. ¿Sí? No las veis, pero... Mi primera pregunta es esta. ¿Están viendo mi pantalla compartida? ¿Sí? Ok. Pensé 3 cosas respecto a la intuición. Bueno, la primera es esta, que poco lo hacemos en la investigación, que poco lo hacemos como artistas, que, por cierto, tenemos 20 años o más detrás nuestro de prácticas llamadas ahora colaborativas, pero que poco nos compartimos las fuentes y que poco nos compartimos las notas. Hay para mí, en los mundos que yo he conocido, hay una tremenda desconfianza de las compañeras. Entonces, bueno, todo esto que voy a hablar parte de esto que veis ahí, que va a ir cambiando, que finalmente lo he puesto de fondo de escritorio para que no consuma tampoco mucho ni vídeos ni demás. La primera cuestión con la investigación, para mí, fundamental, ha sido repensar la cuestión del sujeto y del objeto. Creo que ahora a través de ejemplos es lo que es, pero es como uno de los ejes que a mí me gustaría como partir. La segunda tiene que ver con la dificultad que he encontrado para hacer unas prácticas investigativas, intuitivas, interdisciplinarias, interespecies, si quieren,
La siguiente dificultad con el estado de las cosas que yo me he encontrado en mi experiencia es los tiempos. No se ajusta a las temporalidades de donde nos tenemos que adaptar. Siempre he tenido que estar robando tiempos en los trabajos, robando tiempos de quizá de no hacer nada, desde que empecé ha sido todo como una continua y muy como voluntaria autoexplotación. Por eso me parece que defender prácticas investigativas intuitivas también supone para mí o ha supuesto para mí ganarme otras temporalidades, ¿no? Esto probablemente es con lo que yo más he tenido que discutir y las batallas que más he perdido, seguramente. Y por último, en las cuestiones académicas, porque finalmente, pues yo les veo ahí, estamos en un espacio totalmente normalizado académico, por mucho que busquemos otros adjetivos, pero en esa inscripción académica, tanto en universidades como yo he tenido cierto desempeño en centros de investigación también, pero también cuando tengo becas o residencias artísticas, da igual, esta cuestión del producto, de las conclusiones, ¿no? Que se enseña en la clase de metodología. Escribes esto, tal, y luego dices las conclusiones. Bueno, esta es la tercera cosa que creo que es muy conveniente revisar a fondo y sobre todo dialogar entre nosotras esta idea de lo intuitivo, qué consecuencias puede tener en esta otra imposición de las conclusiones, ¿no? Y se me ocurría también leyendo a un hombre que llevo muchos años leyendo, que se llama Tim Ingold, que acaba de sacar un libro que se llama Correspondencias, un tipo fabuloso para si no le conocen, que él habla de sus formas de investigación desde la antropología, y se me ocurrió leyéndolo a él, la verdad, y era, no hay conclusiones, sino percusiones, golpes, percusiones. Esto para mí tiene mucho que ver con defender una investigación intuitiva interdisciplinaria. Porque, como dice Ingold, esto sí creo que es lo que me dio lugar a pensar esto otro, las cosas están en un continuo aparecer, ¿no? Entonces, es dejarse golpear por ese aparecer y muchas veces no nos conviene, los tiempos no nos ayudan. Entonces, bueno, me da la impresión que es un muy buen espacio de conflicto. Para mí un espacio de investigación, de indagación, es un espacio siempre de abrir preguntas y de conflicto. He intentado para acotar mis tiempos lo más posible, como sintetizar mucho de lo que me ha valido para mí en la defensa de este tipo de investigación. Casualmente, una de las cosas es un recurso en el que puedo estar más acompañada, que es el del extrañamiento, pero ese va a ser el último. El primero, para mí, tiene que ver con hacer una investigación situada. Lo aprendemos ya en la academia, qué significa estar situado, todas hemos leído a Donna Haraway, a Rosi Braidotti, está muy bien, pero cómo encarnamos eso de lo situado, para mí ha supuesto una tensión muy grande con el no estar ensimismado, que quizá viene de mucho antes de que yo intentara como entender lo que estaba haciendo, ¿no? Desde el principio de mi práctica artística, como no ensimismarse, guardar siempre esa tensión entre la necesidad de sentirse como creador, pero también la responsabilidad con lo que efectivamente te está pasando y está pasando a tu alrededor. Eso de situado. Hay una frase que escribió en el año 88, 89, esta Donna Haraway, que dice que defiende la objetividad, ella defiende la objetividad, ¿no? Y dice que solo la perspectiva parcial
produce una visión objetiva. Esto para mí ha sido siempre muy, muy complicado, he gastado mucha energía en hacer una perspectiva parcial, en asumir mi no neutralidad siempre, porque claro, ¿cómo tener una posición crítica, ¿no? Sabiéndose uno siempre parcial, uno siempre no neutral, cómo no perder también esa bueno, esa fuerza, eh, la siguiente cuestión que para mí ha sido muy importante en mi idea de investigación y mi práctica de investigación intuitiva e interdisciplinaria ha sido lo colaborativo. También palabra fetiche desde los años 90, siempre he trabajado en colectivo, sigo haciéndolo con el colectivo Casita y ahora también con Luis Gárciga, pero bueno, he pensado mucho en qué me aportaba a mí también esto de lo colectivo. Creo que lo mejor antes de incurrir en volver a tematizar esto, que seguramente lo han hablado miles de veces, pues sería verlo como un poco más en los trabajos que quiero compartirles. Y por último, la cuestión interdisciplinaria, que la verdad me parece también muy como muy discusión que se ha dado en los últimos 20 años entre lo inter, lo pluri, lo trans, lo no disciplinario incluso. Yo utilizo siempre la transdisciplinaridad, la verdad, pero no me importa nada en el tiempo que vivimos de volver otra vez a la inter. No, mi tarea nunca ha sido como reconceptualizar estos términos sobre la pedagogía, sobre... Entonces, bueno, voy a hablar desde la transdisciplinaridad, pero en este sentido lo quiero llevar a un punto bastante formalista. Yo mi formación es en la Escuela de Bellas Artes, que además es en la que estoy ahora, o sea que tampoco puedo renegar demasiado ni de las bellezas ni de las artes. Desde ahí querría distinguir lo útil que me ha sido a mí en la investigación, tener en cuenta mínimo, mira, ahora sale justo en la pantalla, estas prácticas, la idea de la metáfora como una palabra se vuelve imagen o cómo la imagen entra en ese mundo extraño también que son las palabras, y la instalación como formato, la performance como recurso mnemotécnico también, como inscripción en el cuerpo de lo que se está pensando, diciendo, compartiendo, la forma de la exposición, una de las más antiguas y muy denostada también muchas veces, por ejemplo, por las prácticas en las que yo he estado siempre, que son prácticas muy callejeras y colaborativas, pero la forma de la exposición me sigue pareciendo muy interesante, y el ensayo visual. Me gustaría, a partir de esto, compartirles, a ver, siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bien, esta es la página que ni una página solita tengo, me tomo lo colectivo así, lo comunal casi. Esta es la página que comparto con Luis Gárciga, se llama Dateria, que es justamente una metáfora que llevamos trabajando los últimos como 7, 8 años. Empezamos, de hecho, en México, seguimos con ella. Nos interesa mucho las materialidades, la verdad. Entonces, pero al mismo tiempo trabajamos cosas ya con dispositivos digitales o incluso inteligencias, digamos, no humanas. Entonces, bueno, lo primero que quería hablar de la instalación, me gustaría compartirles, a ver, que no se ve la página entera, vaya que tengo que abrir por aquí, perdón, ajá, bien. Esto lo hago desde la página porque siempre, bueno, pueden hacer ingeniería inversa si les interesa, pueden verlo luego. Tenemos aquí, vale. Voy a partir de los conjuntos. Por ejemplo, esta instalación
que también acabó como en un escrito, pero que fue presentada como tal en, bueno, lo que me faltaba. Que me quedo sin electricidad. Ok. Esta la presentamos en, ya no la última, sino la anterior Bienal de La Habana. Es un trabajo de 2 años. Ahí viene el tema de las temporalidades que les hablo. ¿Quién se puede permitir hacer un trabajo de 2 años? Ahora estamos haciendo un trabajo de 25 años. No sé si lo veré. Este trabajo es en nuestro barrio de La Habana, en Guanabacoa, que es una zona bastante deprimida. José Miguel creo que se acordará. Y trabajamos con su pasado industrial. Y, y de alguna manera la forma de instalación fue para nosotros fundamental para unir prácticas que tenían que ver con un diálogo con bastantes agentes, ya digo, un diálogo extendido en el tiempo, ¿no? Que son las antiguas trabajadoras textiles de este barrio, y al mismo tiempo con el presente, con la realidad absolutamente conflictiva que se vive en el mundo del arte y, por supuesto, en geopolíticamente en cualquiera de los lugares en los que estamos, incluido Cuba. Entonces, bueno, para mí no me quiero enrollar, aquí tienen un montón, escribo siempre todo, entonces aquí tienen muchos más conceptos sobre cómo la instalación es para mí importante en esta obra, pero de alguna manera quería señalarlo como ejemplo de cómo yo asumo lo transdisciplinar, como, por ejemplo, lo que tradicionalmente ha sido una disciplina artística, que además sigue siendo espacios de legitimación artística, funcionan en el desarrollo de una idea que yo llamo investigación y que además defiendo desde los campos investigatorios disciplinarios, ¿no? Otro ejemplo que les decía es el performance, lo podría haber también en Jarabacoa. Hacemos performance en bastantes cosas, pero en Jarabacoa una de las cosas que hacíamos, además de hablar, montamos un taller en el Museo de Historia, que pensamos que es el lugar donde se registran también esas memorias, por supuesto que hablan de lo colonial, hablan de la santería, porque Guanabacoa es un lugar muy importante de esas prácticas religiosas y culturales, pero no se hablaba nada de su pasado textil. Entonces metimos nuestro taller de costura allí, nos llevamos las máquinas y hablábamos mientras trabajábamos y aprendíamos nosotros, porque estas mujeres llevaban mucho tiempo ya, casi todas bastante mayores. Pero además de hacer esto, que ya es una metodología que viene tradicionalmente del performance, no viene de la filosofía, ni de la sociología, ni de la antropología siquiera. Es más, yo siento que muchas prácticas de antropología visual están heredando los saberes acumulados en nuestras prácticas de la historia del arte, ¿no? Y bueno, hacíamos bastantes, aquí ven imágenes como del taller como estábamos, están combinadas con la instalación que luego... Y quería ver, a ver, los juegos performáticos, por ejemplo, de proponer a estas mujeres recordar con el cuerpo esos gestos que tantos años han estado haciendo, ahora que ya no hay máquinas. Ahí creo que funciona perfectamente la investigación como metáfora, ¿no? Ya no hay máquinas y la imagen lo muestra, al mismo tiempo el performance como esta forma de guardar una memoria de una acción, pero además rehaciendo esa acción, un reenactment, ¿no? Entonces, bueno, este es como mi segundo ejemplo de por dónde yo entiendo lo transdisciplinario. El tercero, mi tercer elemento era la exposición. Bueno, como exposición, nosotros utilizamos una tecnología bastante poco... lo puedo hacer con Ectopía. No, dejo Ectopía para el final. Una tecnología no demasiado compleja, que es la proyección,
pero mi compañero Luis García, que es ingeniero, hace un videomapping que llama artesanal. No utilizamos ni el Arena Resolumen ni ningún programa comercial de videomapping. De hecho, sobre el videomapping, tanto él como yo hemos reflexionado bastante, como qué formato es ese, ¿no? Para qué se está usando, etcétera. Y bueno, esa es la forma que tenemos también de ponerlo en común. Esta posibilidad que las artes nos ofrecen de que nuestra investigación no caiga en manos expertas, sino en cualquiera que pasa por ahí y se permite que le gusta, que no le gusta, o de forma bastante abierta, es para mí muy interesante también de explotar. Entonces, la transdisciplinaridad en esos dos. José, dime. No, ya sí, ve cerrando para Tiempos. la oportunidad de hablar con los estudiantes, por favor. No les quiero quitar ninguna oportunidad, solo que, claro, me meto. Bien, y entonces, como hace una hora sí me di cuenta que se trataba también de ciencia ficción, lo he trabajado en varias obras, pero esta quizá es la que me interesaría más, simplemente que me ayude de alguna manera a colocar 3 o 4 ideas sobre cómo es para mí de importante la idea. Por un lado, también otra práctica artística, por cierto, el ensayo visual, cómo a partir de considerar las imágenes combinadas de una cierta manera, también creamos investigación, defender esa libertad de lenguajes. Y esto es un ensayo visual también performático. Les voy a poner, puedo utilizar un minuto de, simplemente dejo un minuto y si no, que voy a ver este vídeo solo por el gusto también mío y de escuchar esta canción que me encanta. A ver, esto lo hicimos. Bien, bueno, hasta aquí. Esto era una. Voy a volver a un modo normal. Esto es una de las veces que hemos hablado de otra investigación que también duró muchos años. Esta es la vez que la hicimos, es un tráiler de la vez que la hicimos en Mérida, que para mí fue muy importante esa cuestión situada y ubicada. Estábamos a partir de una novela de una utopía escrita en 1919 por un psiquiatra y ginecólogo cubano que fue pues mano derecha en cultura de Alvarado y de Carrillo Puerto, un socialista utópico, que escribió esta novela, que hay toda una polémica en el mundo de la ciencia ficción, pero que para mí es la primera novela de ciencia ficción. Este hombre nació en Guanabacoa, que es el lugar del que les he hablado antes, entonces para nosotros y nuestra intuición, obviamente teníamos que trabajar con él y así estuvimos unos 3 años rehaciendo esta novela desde la perspectiva del 2023, justamente cuando se cumplían 100 años de su publicación primera en Mérida, Yucatán. Y lo presentamos en Mérida, Yucatán, en la sala Lumacat, una sala dedicada a la danza contemporánea. Digo esto último ya solo para cerrar un poco otra vez con la cuestión transdisciplinaria. Hasta aquí. Espero sí haber dejado tiempo y que sí tengan ganas también
de seguir conversando igual con Itala. Pues como no te centraste en ciencia ficción, yo creo que podría ser bueno mejor hacer las preguntas ahora sobre tu trabajo y luego ya que Itala de su charla y que haya preguntas para ella, me parece, porque lo siento que está un poco cerrado, ¿no? Estamos en el módulo de arte y ciencia dentro del seminario, ¿no? Entonces también si hubiera posibilidad de contextualizarlo dentro de esa temática, pues sería muy bueno. Pero le voy a pasar la palabra a los estudiantes, a ver si tienen algún comentario o pregunta. ¿Alguien? ¿Puedes pasar? Porque si no, no te oye. Bueno. ¿Está apagado? Sí, no. No prende, pero aquí si hablas Sí, estoy bien. Bueno, pues. Hola, ¿qué tal? Entonces, mi pregunta es más bien casi anecdótica de algo que dijiste un poco al pasar, sobre que no te hacías mucho problema en respecto si hablabas de interdisciplina, transdisciplina, ¿no? Entonces te quería preguntar en qué sentido, o sea, porque esa es una función política, lo dijiste un poco del lado, pero me parece muy interesante, o es parte también de una estrategia indisciplinaria para articular tu propia práctica, como estabas haciendo, o es parte de un debate de las pedagogías que ha estado muy en boga. Quería preguntarte puntualmente por eso. Gracias. Sí, bueno, la verdad que no he necesitado para mi práctica ni artística ni investigadora aclarar demasiado los prefijos. Creo que venimos de una marea de prefijos impresionantes desde los años 90. No podemos dejar de usarlos. Ahora el post, el trans, el ciber, el meta. Siento que nos refugiamos mucho en estas discusiones cuando lo que para mí es muy importante es figurar, compartir ejemplos, compartir lo que a nosotros nos ha nutrido. A mí las discusiones metodológicas me interesan muchísimo, precisamente en este sentido que lo he hecho, cómo mi experiencia ha sido con determinados modos de hacer, que ni siquiera los defiendo como metodologías, ¿no? Aunque sí defiendo y quiero el espacio de la investigación para mí, pero no creo que generen un todo totalmente lógico. Creo que tienen una gran parte abductiva e intuitiva que no voy a negar, no lo necesito. Ya hice mi doctorado hace más de 10 años, o sea, no lo necesito. Entonces, no son esas discusiones. Me he quedado un poco picada porque pareciera que he sido disciplinada, incluso con la propia invitación. De verdad no lo he hecho a posta, es que no me di cuenta que era sobre ciencia ficción. Ahora puedo remediarlo en 2 minutos, sobre todo para no parecer tan descaro, ¿no? He trabajado eso, lo he siempre desde este lugar un poco límbico en el que yo siempre me propongo estar, que no es de experta, que no soy una crítica ni literaria ni una crítica de arte, soy una creadora que está en una metamorfosis también metodológica y me fascino y me fasciné en un tiempo por la literatura, lo sigo haciendo. Para mí han sido muy importantes los últimos años, por ejemplo, una novela, reencontrar yo una novela que se publicó en español en el 2000, no sé de cuándo es, pues del 2019 creo, por Consomi en el País Vasco, que se llama Mujer al borde del tiempo, de Marge Pierce. Esta es una novela de ciencia ficción que se la recomiendo muchísimo a todos los que estén allí y que me ha servido no solo en mis clases o trabajo posgrados y intento que nuestros referentes como artistas no sean siempre sociólogos teóricos de disciplinas duras ya muy legitimadas, sino intento encontrar a mis referentes en la literatura. Quizá esa es la fascinación y lo que he heredado. Entonces, a mí me sirvió como mucho para entender, a ver, por no enrollarme mucho,
he dicho el título, Mujer al borde del tiempo, para entender cómo nos podría valer este extrañamiento, ¿no? Para hablar, yo venía justamente de trabajar sobre esta idea del psiquiátrico, ya digo, estuve 3 años trabajando con una novela de ciencia ficción que implica cosas psiquiátricas, cosas ginecológicas, cosas muy políticas, muy geopolíticas de la revolución socialista en Yucatán. Y de alguna manera volver, bueno, con una autora como Marge Pierce, que está también como en unos bordes de biculturales, etcétera. Bueno, se la recomiendo mucho. Y otra novela que me gustó mucho, también muy antigua, es la de Angélica Godorisser, una argentina, que también publica en los años 60 y se llama Opus 2. Y su técnica de extrañamiento, de alguna manera estas dos novelas me sirven para hablar del extrañamiento, del cual creo haber hablado ya con mi propia presentación y mis obras, pero estas dos novelas creo que sintetizan muy bien dónde encuentro yo la fuerza de esta figura, una figura retórica, una figura que teoriza también en los años 60 uno de los grandes teóricos de la ciencia ficción, que es un discípulo, un estudiante, que fue estudiante en su tiempo de Bertolt Brecht, un señor que se llama Darko Subin, y que habla del extrañamiento en términos políticos, que es en los términos que a mí me interesa, no para hablar del gobierno solamente, sino para hablar de qué pasa con nuestros cuerpos, qué pasa con nuestras mentes, de cómo negociamos con el común, con los lenguajes comunes, con los espacios de todas. Y Angélica Godorisser, a partir de una de imaginar una... ahora sí no veo a nadie. ¿Están ahí o me he desconectado totalmente? ¿Hola? Sí. Es una excavación arqueológica en lo que había sido Buenos Aires y encuentra que es el mundo al revés. Ella genera un mundo al revés, racialmente al revés. Estas dos, me quedaría con estas dos referencias de la ciencia ficción que me han valido a mí, de dos mujeres, no necesariamente muy jóvenes, yo tampoco ya lo soy. Y un poco esta apertura que a mí me ha dado esas estéticas del extrañamiento, de la especulación, para hablar de emociones, de experiencias compartidas y no solo de los símbolos oficiales, históricos, no solo de esas ciencias taxonómicas, ¿no? Que nos dicen quién es el uno y quién es la otra, o cómo tenemos nosotros que leer, ¿no? Si hay algo que me interesa de la transdisciplinaridad artística en la investigación, es seguir manteniendo abiertas las preguntas. Esto lo escribí hace muchísimo tiempo, bueno, hace más de 10 años, en el 2011, en un artículo que entonces me costó mucho escribir, que se llamaba Dar lugar a dudas. ¿Cómo entiendo yo la investigación, sea intuitiva o no intuitiva? Es dar lugar a dudas. ¿Cómo entiendo yo la utilización de lo especulativo en torno a la tecnología? Es dar lugar a dudas. No quiero que me expliquen lo que tengo yo que pensar de los NFTs, de el Machine Learning o de cómo estamos usando las redes sociales, ¿no? Este es el gran problema de las burbujas ahora mismo en Internet, que creo yo que desde los ámbitos de la reflexión y de la creación deberíamos de estar evitando, ¿no? Ese lugar común estadístico de, pues esto es esto y así lo tenemos que interpretar. Cada vez que surge algo nuevo, yo trabajo arte digital, tendré que pensármelo, ¿no? Igual que estas mujeres se pensaron sus realidades dándole la vuelta y me lo voy a pensar desde la experiencia y desde mi experiencia y desde mis emociones. Apaga el video para que esté más estable. Pero sí lo necesito. El micrófono está abierto. Para que vea. A ver. Sí, gracias. Es súper raro. No sé qué pasa. Como que aprovechamos y ya mejor, ya las presenté a ti y a Itala,
mejor que pase Itala y en todo caso ya las preguntas de ciencia ficción más puntuales las dejamos para el final, ¿te parece? ¿Tienes tiempo de acompañarnos para...? Ok, bueno, entonces, ahí está. Así ves a Itala. Me siento muy vigilada. Es nomás. Bueno, aquí sí, está Bien. Está siendo transmitido también en el Facebook del museo. Ok. Bueno, pues vamos empezando. Encantada, realmente encantada de estar aquí con ustedes. Gracias, José Miguel, Mónica, por la invitación. Pues como ya se dijo en mi presentación, acabo de sacar este libro, Cine Mexicano y Ciencia Ficción, Codigofagia. Y bueno, pues en un principio pensé que un poco se trataría de venirles a presentar el libro, pero la verdad que lo he estado presentando mucho últimamente y ya me siento un poco refriteada leyendo y hablando de lo mismo. Entonces sí, obvio, parto de una cierta elaboración y bueno, construcción teórica para aproximarme a la ciencia ficción, pero es un texto que escribí pues para ustedes. Se llama Apuntes para pensar una ciencia ficción de lo colonial y transfeminista en resistencia. Nada más, nada menos. Pero nada más son apuntes, ¿no? Todavía no es la tesis, son apuntes. Dice, para esta ponencia me propuse pensar a partir de un par de propuestas artísticas que he visto últimamente y un libro que estoy leyendo. Empezaré por narrar la noche del 27 de octubre de este año, que me lancé a la colonia San Rafael pensando que me dirigía a un espacio underground en una zona de la ciudad aún bronca. Mi sorpresa fue llegar a un lugar plenamente gentrificado. El evento se desarrolló en un pequeño cuarto construido en un rincón de la enorme azotea de un monumental edificio fabril, restaurado y remodelado por arquitectos exitosos que ahora comparten ahí sus despachos con diseñadores, galerías de arte y algunos otros proyectos culturales. Vicente Razo me sugirió no perderme el performance que presentaba en un espacio de proyectos llamado Llano, y yo tomo en serio cuando él me dice que algo vale la pena. El título del evento, Astro Papi, prometía ciencia ficción subversiva y una aproximación y una apropiación de las temáticas de este género desde las prácticas contemporáneas, así como la oportunidad de conocer qué están haciendo las nuevas generaciones. Eso me hizo romper mi solipsismo sin saber que pasaría un buen rato y que además me encontraría con queridos colegas y amigos. Cuando uní todas las coordenadas, se trataba de una apuesta realizada por Salón Silicón en colaboración con Llano y de una idea del artista Romeo Gómez López, con la curaduría de Pablo Arredondo Vera y la escenografía de Olga Rodríguez. La pieza supuso la realización y operación en escena de un par de marionetas hiperrealistas hechas con silicón y manejadas por los titireteros Abraham Baños y Paola Rebolledo, dirigidos por Chareni Orzal. Un impresionante ejercicio coreográfico invisible animó muy convincentemente a estos personajes, habitantes de un no tan lejano año 2068. Se trata de una parodia humorística que aprovecha el terreno fértil de la ciencia ficción para proyectar las disidencias, desobediencias y críticas al sistema a partir de poner en juego las observaciones del presente. Astro Papi es una fantasía homoerótica y cuestionadora de la psique masculina machista y misógina, proyectada en lo que quedaría de la nación mexicana, ya no en la Tierra, sino en un remoto asteroide donde el país aún conserva la identidad guadalupana, pero ya está en la séptima transformación. Podemos encontrar en este modo de hacer ciencia ficción lo que en mi libro, Codigofagia, Cine Mexicano y Ciencia Ficción, llamo operar barroco, siguiendo a Bolívar Echeverría,
en el sentido de que este tipo de parodias, muy comunes en la orbe con pasado colonial, se apropian de las narrativas de la ciencia ficción clásica que están a la base de la promoción imperialista del modelo occidental. En el caso de Astro Papi, la conquista científica y tecnológica del espacio sideral. Pero al ser puestas en escena por la idiosincrasia mexicana, es decir, tercermundista, la aspiración primermundista se convierte en chusca y errática. La particularidad de Astro Papi es usar la prospección para abordar un tema actualmente en boga. Dígase, cuestionar la psique machista que al parecer trasciende el tiempo y el espacio para llegar hasta esta ficción, donde finalmente el macho se destapa como homosexual reprimido. En esta trama, los trajes de los astronautas tienen un diseño porno que deja ver a través de una escafandra calzón sus penes y nalgas. La presencia femenina en ese mundo testosterónico es la voz de una computadora, como Odisea 2001 de Kubrick, que controla todo el sistema de explotación minera en el que estos hombres del futuro trabajan. El macho mexicano, tóxico y alcohólico, recibe en el meteorito a un nuevo trabajador. Este otro personaje masculino, más joven, es un hombre deconstruido y bisexual. Mientras ellos exploran las maneras de penetrarse con sus falos, la máquina pierde el control de la mina y la base nación mexicana en el espacio estalla como el orgasmo de los personajes y la risa del público. Sin embargo, en este horizonte distópico, a pesar del carácter humorístico, hay algo que parece no salirse de un círculo vicioso. La lectura del libro Amores tóxicos, futuros imposibles, el vivir feminista como forma de resistencia, escrito por Edvard Emmelheims, me dio la clave. Abrí su libro por el capítulo que se titula La realidad es más ciencia ficción que la ciencia ficción, y comencé a leer gratamente su prosa brillante. Ahí habla de algunas distopías vislumbradas por escritores mexicanos, entre ellas de Alberto Chimal, La noche en la zona M, del 2019, y de Juan Villoro, Paciente Cero, del 2020. Para articular sus prospecciones, estos autores recurren a los tópicos del calentamiento global, el colapso del Internet, la polarización social, la segregación racial y sexual, las altas tasas de crimen, el dominio de la economía china, las modificaciones genéticas y los virus en un mundo dominado por corporativos y oligarcas que ostentan el capital y las tecnologías de control y explotación. Como señala esta joven teórica, estamos atrapados en una visión de mundo que hace que no logremos imaginar futuros distintos. Voy a leer 2 párrafos de Emma. Todos los escenarios son distópicos y contraintuitivos, basados en un ¿qué tal si? O en un si hubiera. Sin embargo, aunque especulativos, estos escenarios están muy lejos de poder retar nuestras intuiciones comunes, el sentido común de la época que nos hace que no logremos vislumbrar futuros distintos. Estas intuiciones son también un ejemplo claro de cómo la información se ha convertido en nuestra percepción. Las narrativas están construidas a partir de percepciones de información, las cuales usan para imaginar futuros ficticios atrapados en el miedo y en la desesperanza. Podría decirse que el cinismo, que es la emoción que caracterizó al neoliberalismo, ha sido reciclado en una mezcla de clichés de la ciencia ficción para presentar alegorías débiles y extrapolaciones pesimistas que impiden imaginar un mundo distinto. Estas narrativas dan también fe de la blanquitud como el espíritu elemental de nuestro actual sistema mundo-percepción, ya que en circunstancias sumamente críticas, este espíritu solo es capaz de imaginar distopías que refuerzan la normalidad actual. Continúo con Inga. Pensar el futuro desde la disidencia reside en superar este espíritu de blanquitud, que es el mismo que el de la modernidad masculina occidental. Resistir el presente implica defender ferozmente el territorio. No se trata de crear un mundo nuevo o de imaginar el mundo que habitamos en ruinas y después de la catástrofe,
sino de percibir el mundo que ya existe. Percibir, a pesar y más allá de la información, está en la raíz de la resistencia, reconociendo también que defender el territorio significa, desde la perspectiva feminista, reconocer las relaciones de interdependencia del mundo que compartimos y que abarcan una multiplicidad de entidades, especies, suelos, ríos, sistemas tecnológicos, grupos humanos. Tras leer estos párrafos, es interesante pasar al análisis de otro trabajo performático que ha llamado mi atención. El video de Naomi Rincón Gallardo, Resiliencia Tlacuache, de 2019, que se presentó en la última Bienal de Venecia. Yo la vi antes en el Laboratorio Arte Alameda y he visitado otros foros internacionales. A su manera, el trabajo de Rincón Gallardo hace también un llamado a la ciencia ficción, en tanto que más que desenterrar pasados, proyecta futuros, retomando fabulaciones premodernas, en una búsqueda creativa de desemantizar y a la vez reencantar el mundo. Va en búsqueda de los mitos y las fábulas de pueblos originarios de Oaxaca, para imaginar un porvenir donde resurjan saberes antiguos que nos reconecten con la tierra. A modo de danzas trans, post, cyborg, feministas, retoma leyendas rescatadas por mujeres que actualmente luchan por la defensa de su territorio. En una entrevista en la revista Terremoto señala: conocí a la abogada y activista Rosalinda Dionisio a través de colaboradores y amigos en común, y he tenido el honor y la fortuna de ir cultivando un vínculo afectivo con ella a raíz de nuestras extensas conversaciones. Entre ellas me platicó sobre su involucramiento en la defensa del territorio detonada por la imposición de una empresa minera canadiense en su pueblo de San José del Progreso. En una de nuestras conversaciones me contó que en su pueblo a la gente aguantadora y fuerte les llaman tlacuachitos, porque los tlacuaches tienen la capacidad de resistir todo tipo de embates, haciéndose los muertos para despistar y escapar del peligro. Mediante música, baile y vestuarios, entre cabaret y cine sci-fi clase B, se genera un mestizaje de estéticas en las que se identifica y empodera el cuerpo de la mujer. Rincón Gallardo habla de los territorios cuerpos femeninos que resisten y reexisten en contextos de despojo y exposición a las lógicas heteropatriarcales y coloniales de destrucción, saqueo y muerte. Retomando el término fabulación crítica de Saidiya Hartman, que refiere a, cito, la posibilidad de contar historias imposibles o impensadas que traten de evitar la reproducción de la gramática de la violencia, o bien de contar contrahistorias como compensaciones a formas de reparación. Rincón Gallardo entrelaza esta labor narrativa con una dimensión mítica mesoamericana. Señala que me interesan los mitos mesoamericanos porque son testimonios vívidos de pensamientos y simbolismos ancestrales que dan cuenta de mundos pluriversales donde las criaturas humanas, no humanas y cósmicas se interrelacionan en mutua reciprocidad e interdependencia. El video presenta a 4 personajes: la tlacuache, la señora Nueve Caña, la agave y la cerre, que se encuentran en una temporalidad que entremezcla el tiempo mítico de la creación con el tiempo contemporáneo de la acumulación por despojo, sobre un paisaje amenazado por procesos extractivos para conjurar a los nahuales protectores del territorio y a los poderes embriagadores de la fiesta para mantener las brasas de las fuerzas vitales encendidas en momentos de peligro. Tanto Astro Papi como Resiliencia Tlacuache, más que como obras marginales, se presentaron en pleno mainstream. La Galería Gentrificadora y la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo más poderosa, quienes decidieron poner al frente de sus aparadores visiones decoloniales y space óperas LGBT.
De las periferias hacia el mainstream, ¿qué pasa con las obras de arte? Me parece que la participación de Teresa Margoles y Cuauhtémoc Medina en la Bienal de Venecia de 2011 fue una bomba inesperada que tuvo el poder político de denunciar la violencia en México. En cambio, el terreno estaba labrado, perdón, el terreno estaba labrado por lo políticamente correcto para dar cabida a una muestra como la que llevaron Mauricio Macín y Catalina Lozano en esta última edición y que incluyó el trabajo de Rincón Gallardo. Quizá mi pensamiento anacrónico me lleva a suponer que el arte debería dar batallas políticas fuera del mercado, en donde queda desactivado como factor rebelde. Pero también es cierto que al poder hay que combatirlo desde dentro. En este sentido, me pregunto si estas piezas cumplen con su potencial crítico y de sabotaje. Cuando piezas como la de Rincón Gallardo llegan al llamado del lado del imperio y del poderío económico, es oportuno revisar las bondades humanistas, a la vez esterilizantes, que operan en la modernidad para integrar a la otredad. Este sistema agónico busca desesperadamente resignificarse, dar fe y éxtasis a una sociedad moribunda. Pero descubrir los secretos ocultos en los rituales aún vivos de los pueblos originarios puede ser como sacar el hielo de los icebergs ancestrales para servirlos como cubos de hielo dentro de un cóctel alcohólico en un bar fancy de Nueva York. En el film Ici ailleurs, aquí y allá, 1976, Jean-Luc Godard y Anne-Marie Mieville nos invitan a pensar el lugar desde donde hablamos, en su caso, como europeos pensando en la causa palestina. La complejidad de empatizar con el oprimido y el colonizado, sin romantizar ni confundir su causa con nuestros ideales, reconociendo que no podemos sustraernos de la mentalidad colonial. Desde aquí, viendo allá, podemos enunciar que a pesar de los supuestos bienes de la sociedad moderna, la vida en departamentos con servicios de luz y drenaje, electrodomésticos en la cocina y televisión omnipresente en la sala, no tenemos un mejor futuro que los seres humanos que sostienen con el sustractivismo de sus tierras nuestros privilegios. Si los sobrevivientes de culturas indígenas sufren la devastación de sus modos de vivir en el mundo, de territorializar y corporalizar su vida, el sujeto moderno es explotado como obrero en la fábrica y en las grandes urbes se mueve como manada de cuerpos mansos, hordas de zombies absortos en las pantallas, separados perceptual y vitalmente del mundo, con las mentes invadidas por el ruido de la especie magósfera de la sociedad del espectáculo. Una forma de ver y relacionarnos con el mundo que podemos llamar positivista o siguiendo Echeverría, etos realista, entendido como comportamiento pragmáticamente capitalista y tecnofílico, y que actualmente es el dominante, está sin embargo en crisis. ¿Qué puede el etos barroco, el transfeminismo y la decolonialidad aportar para el cambio? Ante esta pregunta, es interesante estudiar cómo han probado sus fuerzas narrativas las non-Western Science Fiction, así les llaman en la academia, ¿no? Sajona, non-Western Science Fiction. Este tipo de ciencia ficción, producida en las periferias, viraliza los discursos dominantes y a la vez genera monstruosas criaturas ante la normatividad de la blanquitud heteronormada. Asediados por la academia y los museos de Occidente, estos productos son un muestrario interesante de la hibridación del futuro prometido por la modernidad capitalista, llevada a cabo por las culturas colonizadas, postradas pero no vencidas, que en un proceso codigofágico han sabido intrincar sus genes culturales en los códigos de la cultura dominante para transmigrarlos al futuro. Esta ciencia ficción es, a la vez, un campo de exploración para la reaparición de fábulas y narrativas ancestrales como futuros mesiánicos de pueblos oprimidos, o como utopías de sexualidades discriminadas. Mientras que México, en Astro Papi, ya no es más que un asteroide al que se le sustraen minerales útiles para el desarrollo de la tecnocultura, por su parte, en Resiliencia Tlacuache, hay un retorno a la Pachamama, una recuperación del planeta palpitante como porvenir. El performance Astro Papi supone el acto de corromper los discursos de la modernidad, desmontar la veracidad de las epistemes
desviar e injertar diferencia y generar mutaciones, mientras que el video Resiliencia Tlacuache pone en práctica los saberes otros, invita a jugar relacionándonos de otra manera con la tierra, abriendo un campo lúdico de simbolización impermanente, no impositiva. Rincón Gallardo experimenta pensar sin referentes ni valores occidentales, buscar la visión mundo a partir de fabulaciones de los pueblos que no se ordenan de la misma manera psíquica y política que en Occidente. Sin embargo, hasta que podamos sentir a las montañas como guardianas milenarias, con las que hay un intercambio simbólico que deja fluir la magia del mundo hacia nosotros, como parte de una cosmogonía animista que nos permite compartir el ser y conciencia con el entorno, la decolonización no pasará de su etapa teórica. No parece tarea individual cambiar los paradigmas. En principio no se pueden crear a voluntad cosmogonías nuevas, ni cambiar la percepción del mundo solo porque nos dimos cuenta de que hemos estado viendo desde una mirilla angosta una realidad que siempre nos desbordará. Pero sí es seguro que todo es cambio y transformación, y que entre los eternos ciclos de la vida y la muerte, la humanidad no ha dejado de transformar como una larga cadena de teléfono descompuesto sus códigos y lenguajes, regenerando su comprensión y abordaje del mundo. Incluso el edificio de la ciencia con mayúsculas, que se plantea como un único constructo consecuente, ha sufrido cambios de ópticas radicales. Hoy en día, la física cuántica sigue dando la batalla para desmontar la mentalidad racionalista, generando un campo de encuentros afortunados entre la ciencia, el arte y el pensamiento. Gracias. Bueno, lo acabé anoche, entonces la redacción. Bueno, entonces, Loreto, no sé si estás ahí en Loreto. Bueno, vamos a ver. Pues preguntas, comentarios. ¿Quién empieza? Hola. Bueno, soy la verdad que desde hace tiempo fanático de ciencia ficción en general, ¿no? Más que pregunta, bueno, voy a hacer un comentario. Me encanta la cuestión de cómo se vuelve un espacio justamente para replantearnos, como bien dijiste, preguntarnos qué pasaría si o qué hubiera si, ¿no? Pero aquí lo interesante es realmente hacer análisis como el que haces tú de estas obras, en donde muchas veces llama la atención a veces la cáscara, ¿no? El hecho de la vida en el espacio, en otros futuros, o la nave espacial, viajes en el tiempo, ese tipo de cosas. Pero muchas veces se pasan por alto cuestiones que están como por ahí abajo metidas y a veces como que se subsanan, ¿no? O sea, estoy pensando en algo que cito mucho que es de Blade Runner, ¿no? Esta cuestión de que pues sí, los replicantes, este rollo, pero si empezamos a ver Blade Runner, al final, hay muchas cositas, muchas subjetividades dentro de esa saga que realmente son para pensarlas muy seriamente, ¿no? Primeramente esta cuestión de los replicantes que son los malos, que se rebelaron, que están buscando a los que ¿vieron? Y al final, ¿qué es lo que quieren los replicantes? Pues quieren vivir más tiempo, quieren realmente explotar esta gran capacidad de inteligencia, fuerza que tienen y llevarla más allá de los 4 o 5 años que les está permitido vivir, ¿no? Y cómo por otro lado está esta negación de los humanos de que cuando matas un replicante la palabra es retirar, ¿no? Y como al no usar la palabra estoy matando al replicante, yo digo, simplemente lo estoy retirando, ahí simplemente estás viendo al otro como un objeto muerto, inerte, que nada más simplemente como agarras tú una pieza, algo que te estorba y lo quitas y lo haces a un lado. Entonces, dentro de esta forma de pensamiento, este tipo de cosas,
pues cuánto no lo vivimos y es parte de la gran problemática que tenemos hoy día, ¿no? Esta forma de ver a los indígenas, a las mujeres, a los que tienen otras preferencias sexuales, etcétera, como simplemente una cosa que está allá, ¿no? Y que pues, si me estorba, lo retiro, lo saco de la ciudad y lo simplifico y los mando a las periferias y todo ese tipo de cosas. Realmente la ciencia ficción no es tan ficción, ¿no? Entonces, bueno, más que nada solamente era hacer ese atento, ¿no? Pero muchas gracias con ese. Pues sí, breve, cuando dice que efectivamente este género de la ciencia ficción ha resultado un gran espacio para la especulación, ¿no? Una especulación que puede ser tan teórica o estudiar como se quiera, o si no, simplemente también tan chusca, pero es esta idea de saber qué pasaría si, o esta situación del presente la voy a ver cómo se radicalizaría en el futuro, ¿no? Entonces, al tener esa capacidad, se vuelve un interesante campo para el estudio sociológico, ¿no? Es la oportunidad de pensar al ser humano bajo ciertas circunstancias. Entonces, por un lado, la ciencia ficción promueve un modelo, ¿no? Promueve un modelo de ciencia, de tecnología, de modo de pensamiento, de capital. Entonces, tiene este carácter promocional y de, digamos, reforzar esta promesa. Pero resulta, es un poco de esto también en el libro, que a la vez la ciencia ficción también es un fantástico cambio para cuestionar, ¿no? Para criticar esos modelos. Entonces, de repente ya no tiene. Entonces, cuando hay cierta ciencia ficción que le llaman hard science fiction, es muy tecnofílica, ¿no? Te explican cómo son las máquinas, los doctores, los científicos siempre son los héroes, etcétera. Pero ya en una ciencia ficción crítica, pues hay unos contrahéroes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta ciencia ficción crítica, pues es lo que hay es un cuestionamiento del sistema y entonces te empiezan a plantear las distopías. Ya no es la ciencia ficción como utopía, promesa futuro, sino esta situación distópica. Dice Echeverría que hay 4 etos de la modernidad, entonces yo tomo el primer etos como este etos realista, promotor de futuro tecnológico, tecnofílico, etcétera. El etos romántico, que podría ser el etos que cuestiona, el etos que sufre esta condición, ¿no? Pero también siguiendo Bolívar y Echeverría podemos encontrar este etos romántico. Pero lo interesante del etos barroco, que es el de que hablo aquí, que es este etos viralizador de los discursos de poder, ¿no? Porque somos los colonizados que tenemos que asimilar esas condiciones de sociedad, pero al asimilarlas tenemos que transformarlas de acuerdo a nuestras propias idiosincrasias y culturas. Entonces sería este etos barroco, dice Echeverría, un etos de resistencia y sabotaje. Nos podemos encontrar en estos tipos de productos de ciencia ficción, no solamente una crítica, sino también ya una franca postura de resistencia ante los discursos que dominan nuestro sentido de existencia, ¿no? Y en ese sabotear hay un desmontar, un deconstruir. Bueno, y entonces también eso, que cuando pensamos en el futuro desde aquí, desde estas condiciones sociales, digamos, del otro lado de las venias de la modernidad, pues nos preguntamos, sí, vamos a imaginar el futuro, pero ¿el futuro de quién? ¿No? El futuro de la lanza de punta de la NASA, o el futuro de los pueblos despojados, el futuro de quién, ¿no? ¿Alguna otra? Y también la pregunta sería, no solo el futuro de quién, sino dónde va a circular ese modelo de futuro, como tú misma ponías en cuestión al operar estas exposiciones en la Bienal o en el mainstream, ¿no? O cómo va a circular esos modelos. Así es, papá. Loreto, tú cuando quieras hablar nos avisa si quieres hacer algún comentario, voy pasando la palabra a los chiques, ¿vale? Sí, bueno, a ver. Pues para que te escuche, Loreto, porque creo que allá no se oye en el... Hola, muchas gracias por ambas presentaciones. Mi pregunta va justamente ligada como al último comentario que hace José Miguel y también a... O sea, yo entiendo el etos barroco como esta estrategia como de resistencia y de integración a las dinámicas como del capital, ¿no? Entonces me vino a la mente este artista que se llama Pedro Neves Márquez, que justamente como que
investigador y es artista de películas. Y creo que él está, digamos, justo en esta línea entre trabajo de ciencia ficción y digamos que aproximación a, llamémoslo, futurismos indígenas. Y de hecho tiene un artículo que se llama Quitarle la ciencia a la ciencia ficción, donde es como una entrevista a una editora de un libro que se llama Walking on Clouds. Es como esta antología de ciencia ficción indígena, como muy seminal. Y bueno, tiene otro texto en donde justamente como que analiza otra película de un director de indígena y plantea como también una analogía, como categorías como análogas a esta división como resistencia e integración, que son como soberanía y otra que se me escapa, pero había como una suerte de analogía. Entonces uno ya puede como empezar a identificar cómo hay como justo como ciertas intenciones de autores subalternos que tienen que mediar con como que ciertos como que espacios, como ciertos circuitos, ¿no? Entonces, pienso, por ejemplo, en Óscar Santillán, que también es otro artista que está inmerso, digamos, en estos jugos como del arte contemporáneo, como que sumamente, como que despojan de lo crítico, pero digamos que le suman, digamos, a la circulación, ¿no? O a la conservación desubjetivada como de ideas cosmológicas o algo así. Entonces, mi pregunta iría como en dirección justamente a este espacio, ¿no? Porque yo veo como que el ethos barroco, como esta tercera vía que resuelve como las contradicciones éticas de nosotros creadores como insertos como en estos flujos. Pero digamos como, al menos como yo como sujeto urbano, ¿cómo lo llamaría así? Como que emplazado como a partir de ciertos vectores muy específicos en los que digamos que tengo el beneficio y el maleficio de estar. ¿Cómo operaría justo como estas nuevas vetas o cuáles serían como los retos éticos que se vienen, ¿no? También considerando justamente que pues estamos en estos, pues, en este lugar también de la academia, también de la educación, pero también está como estos otros lugares, ¿no? Que es donde al final nos llegan estas grandes historias, ¿no? Como en la galería que ya como que construye un género, ¿no? Como este género subalterno que vende a todo lado, o en la misma Bienal de Venecia, que es donde justo como que fue la curaduría, como que, o sea, como que este sentir como tecnoancestral, como que construyeron, digamos, el pabellón de México, pero también este otro artista que está dirigiendo hacia allá, ¿no? Entonces la pregunta es justo, ¿no? Como los debates entre, a lo mejor como que el uso o la responsabilidad, y lo pregunto también, pues para ambas, pensando en justo como ir a Yucatán y trabajar allá, etcétera, ¿no? Pero bueno, gracias. No, ¿cómo se llama el artista? Pedro Neves Márquez, que es portugués, pero trabaja luego en Brasil. Entonces, como que hay muchos conflictos, pero... Bueno, pues muy interesante lo que estás señalando. Yo creo que algo que es como bien delicado es este tema, ¿no? De querer como, digamos, ante la crítica al sistema, nuestra condición, hay este impulso como de querer quebrarlo todo, como de querer volver al origen, como que casi querer limpiar lo originario de lo moderno, y eso realmente es imposible. Incluso por ejemplo, ciertos mitos de los antiguos, al ser ya narrados en español y bajo la cosmovisión ya cristiana, etcétera, para poderse explicar, o sea, para poder explicar, por ejemplo, a sus dioses, a sus seres, ya tuvo que haber ahí un mestizaje al encontrar las palabras, el lenguaje, las simbologías para representar eso otro, ¿no? Entonces, realmente siempre hay mediaciones. Entonces, creo que lo que es interesante de estos nuevos afrofuturismos o estos indígenas, esta ciencia ficción indígena, como esta que mencionas,
pues tiene que ver con que no es eso, no es un volver atrás, ni es justamente es dejar de imaginar la catástrofe, ¿no? Entonces, más bien lo que me parece muy atractivo es cómo se integra en estos imaginarios, por ejemplo, indígenas, la tecnología y la modernidad, porque ahí también es la oportunidad de pensar que la tecnología no es per se mala, no es el enemigo per se, ¿no? No es, o sea, por un lado hay que ubicar cómo podrían reintegrar para el replanteamiento de sus imaginarios estas sociedades otras que han estado en profundo encuentro y encuentro desigual con la modernidad, cómo integran, ¿no? Para generar sus discursos. Mucho, por ejemplo, me tocó alguna vez estar en una plática de un colectivo activista de indígenas brasileños del Amazonas, que justamente estaban hablando de cómo utilizan los drones y cómo utilizan los celulares y demás como una forma de protección de su territorio. Entonces, la tecnología también depende en manos de quién está y cómo se utiliza. Entonces, creo que hay que ser creativos con eso y no pensar que tenemos que ¿no? Que romper todo y volver a las jícaras, ¿no? O sea, creo que, hay algo ahí que creo que desde allá para acá es importante. Ahora, del otro lado, ¿no? Que un poco lo que yo digo, que esté en el mainstream, o sea, que Venecia haya, ¿no? Generado las condiciones para que ahora estemos llenos de modelos de afrofuturismo o de piezas como la de Naomi Rincón Gallardo. No es que sea malo, ¿no? Sí, obviamente siempre hay de parte del poder una reapropiación y un intento de eso, de esterilizarlo y de tomarlo como estilo, como moda, ¿no? Como siempre se ha hecho con lo mexicano. Pero también es cierto que si no pensamos que lo que estamos haciendo es salvar al otro, sino que nos estamos repensando a nosotros mismos como sociedad moderna, como occidente colonizador, etcétera. O sea, conociendo eso, es interesante pensar, porque creo que una de las pocas, digamos, cualidades de la modernidad es que sí es transformable, no es única. El modelo parece muy puro y duro, como la matemática exacta, pero en realidad se va ajustando a la diversidad de la vida, ¿no? Entonces, creo que no es per se malo que las grandes luces del mainstream estén abriéndose a estos temas, solo que, pues, un poco es así, ¿no? O sea, también hay que reconocer que no es porque, que no es casual, ¿no? Entonces, claro, si esta modernidad se permea, si esta modernidad se transforma, si esta modernidad se vuelve más mutante, más diversa, pues quizás podemos ir hablando de otros modos de la modernidad y creo que eso sería muy interesante. Sí. Por favor. Ahí también, bueno, buenos días y muchísimas gracias a las dos. Muy interesante y potente sus ponencias. Mi pregunta es, como un ejercicio para soñar, dentro de una ciencia ficción crítica, ¿cómo se imaginan los futuros posibles? Gracias. ¿Escuchaste, Loreto, cómo se imaginan los futuros? Fragmentados. ¿Puedo contestar yo? Me encanta esa pregunta, gracias. Luego pasamos... La pregunta es para las dos. Sí, no puedo estar tampoco más de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho Itala, qué pena no estar más realmente conectadas, pero yo no sé, la idea de propulsarse, ¿no? Que viene mucho de esta técnica atómica, y hablo de técnica, no de tecnología ahora, sería hacia un presente, un aquí y ahora, y voy a seguir R con mi idea de la investigación situada un aquí y ahora, un que puede ser aquí y ahora de alguien que habla como ni siquiera ya un busto parlante, sino un pedazo de cara, ¿no? Y yo creo que esa proyección, esa propulsación debe de ser o sea, ese futuro debe de ser desde un presente colectivo, un presente fragmentado, totalmente parcializado, no desesperarse con ello, o eso yo es lo que entiendo.
Y en relación a la técnica, pensársela muy bien. Yo llevo los últimos 15 años, probablemente lo que más he estudiado son los textos tecnológicos, desde todos los intentos que se han podido desde antes de que se generara bueno, ahora mismo ya lo llamamos filosofía de la ciencia, etcétera. Y en ese sentido, querría recordar un texto para mí interesante cuando salió, muy político, de Bruno Latour, que acaba de morir hace unos meses, que se pregunta dónde aterrizar, y esta es una pregunta no como sobre el futuro como un tiempo lineal, pero sí qué hacemos, que es la pregunta de Lenin también, pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde aterrizamos cuando ya hemos perdido el horizonte de lo global y tampoco podemos volver a lo local? Esta es la... Uy. Otra vez. Se fue, sí se fue, al video de que esté. A ver. ¿Será que es? Se sigue transmitiendo en Facebook Live. Ya se fue Loret. Pues ahorita se volverá a conectar. ¿Tú quieres seguir comentando en lo que regresa Loret? Esto es Bueno, gajes de la tecnología. gajes de la tecnología, sí. Bueno, estaba muy interesante lo que estaba diciendo Loreto realmente. Sí, bueno, de pensar situadamente y contextualizadamente, ¿no? Y que finalmente se habla del futuro desde ese contexto actual, ¿no? Ese elemento. También, no sé, pienso que aquí hay varias personas que están trabajando con la idea del futuro y de ciencia ficción, precisamente, y que dicen que los proyectos más particulares del tema sean comentarios también. No sé. Lo que me gustaría decir es que pensemos el inmenso poder y potencial que tiene imaginar el futuro, ¿no? Porque quizá cuando éramos chiquitos y nos pasaban esas series de supuesto futuro, Space Age, pensamos, ay, qué locochón, ¿no? Pero en realidad estábamos programándonos para ese futuro que nos ha alcanzado, ¿no? Entonces ahora más bien, más que cómo te imaginas el futuro, como que darnos cuenta de que, digamos, como colectividad, como humanidad, nos hemos ido en una inercia que no acaba más que en la catástrofe. Es decir, digamos, si se dividió la prospección de la modernidad en utopía y distopía, ¿no? La utopía funcionó como promesa. En el futuro la ciencia nos curará de todas las enfermedades y en el futuro tú compras, ahorita invierte para que en el futuro tengas tu casa, ¿no? Entonces toda esta promesa fue construyendo futuro y un tipo muy concreto de futuro, no cualquiera. Y eso que nos invitaron a soñar, también nos lo acomodaron como modo de vida, ¿no? Nada más que a la hora que lo ves desde el punto de vista distópico, te das cuenta que detrás de esas comodidades lo que hay es una esclavitud semántica para ver el mundo, ¿no? Entonces empezamos a cuestionarnos ese futuro que construimos, que imaginamos y que construimos. Ahí lo que dice Virgo, que es muy fascinante, es que el futuro se construye como con unas vibraciones que vienen desde el presente. Entonces ahorita como que lo que toca es cómo cambiar esas vibraciones de futuro, esas vibraciones hacia la catástrofe. Y para que ese futuro que ya se está construyendo desde ahorita, ¿no? Pueda de alguna forma transfigurarse. Y esas transfiguraciones son como muy pequeños brotes. Yo creo que sí los estamos viendo y yo creo que sí estamos empezando finalmente a ver un cambio de paradigma. Hay modelos nuevos, hay reivindicaciones valiosísimas. Simplemente todo esto que significa cuestionarnos las cuestiones de género es valiosísimo, mucho más allá de una cuestión de derechos humanos, lo que ustedes quieran, tiene que ver con darnos cuenta de que realmente podemos operar y construir nuestra relación con el mundo, con los otros, desde otros lugares.
Entonces no estamos atrapados, ¿no? Sí, estamos bien atrapados, pero también podemos irnos desatrapando, ¿no? Y hay modelos y hay esperanzas, ¿no? Y hay cambios, por eso les digo, la modernidad es muy mutante, muy cambiante. Entonces eso es también un poco lo que plantea Echeverría, ¿no? Más que convertirnos como en enemigos de la modernidad, como hablar de una otra modernidad. Por lo pronto, ¿no? O sea, quién sabe qué pasa en 200, 2000 años, pero por lo pronto, ¿no? Porque si no, nos vamos derechito a las visiones de catástrofe, destrucción total, entonces como que este Matrix tiende a, digamos, ahí se descompone la Matrix, no deja de ser abierta y llena de imágenes y todo se va sobre esta idea de la destrucción, que viene desde el Apocalipsis, además, ¿no? Es como una construcción que no hemos, de tiempo, es una construcción temporal, tiene que ver también, obviamente, con que, como al construir esta idea de temporalidad lineal, ¿no? Pues, digamos, hay otros modelos de construcción temporal como el eterno retorno, que podría quizás sacarnos de la idea de catástrofe, ¿no? Porque si todo retorna, ¿no? Todo vuelve, pues no es que se acaba, se destruye todo, ¿no? Hay que empezar de nuevo. Entonces, todo es transformación, evolución, destrucción también, por supuesto, la destrucción ahí está, pero la destrucción es vital y también es regeneración, es composta, ¿no? Y una disculpa para los espectadores del Facebook Live de Campus, que hubo un problema tecnológico aquí, que Loreto se desconectó, a ver si regresa. Eso que dices me recuerda mucho a la famosísima frase de Tech, que dice, es mucho más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y entonces es como precisamente es ideológico también la construcción de modelos posibles de un futuro, y si esos modelos todos son distópicos y todos son catastróficos, también a qué tipo de ideologías se están refiriendo y hasta qué punto nos podemos imaginar modelos también más horizontales de cooperación, de transformación, etc. Esa es una pregunta que nos queda, ¿no? También como artistas. Vamos a pasar a la ahora, ¿alguien más? Pues a ver, primero si hay... Sí. Loreto. Bueno, quisiera preguntarte, bueno, gracias por la presentación. Quisiera preguntarte si conoces algún tipo de, justo ahora que estamos debatiendo las cuestiones éticas de dónde se promueven estos modelos, en los espacios mainstream o necesitamos esos modelos, digamos, en un contexto más abierto, más horizontal. Pensaba si tú conoces ciencia ficción que te haga no de estos grupos más marginales, sino con los marginales, es decir, ciencia ficción colectiva, que participe, ¿no? Estas colectividades, porque a veces pienso que, bueno, aquí lo hemos estado estudiando, hemos leído muchísimo a varios textos de Harvard, ¿no? De conocimiento situado, y creo que ella nos da muchísimas pistas del testigo modesto, desde dónde miramos estos nuevos futuros, ¿no? Me encantó esta idea de que la modernidad no es fija, ¿no? Que hay que crear estas nuevas formas de mirar el futuro, porque al final, pues sí, la ciencia ficción nos ha formado de cómo pensar el futuro, ¿no? Entonces, pues eso y también en relación a la pieza de Naomi, ¿no? Cómo ha sido su proceso, igual si tú has platicado más con ella, porque es como somos de ciudad y vamos a las comunidades, vamos a que nos dan las nuevas ciudades, las nuevas ideas de futuro, ¿no? ¿Qué hay de esa ética, ¿no? de ese conocimiento situado? Estoy pensando en un trabajo muy interesante de un cineasta, ¿verdad? Busco el nombre. Se me fue el nombre. Hay una película que a mí me gusta muchísimo que se llama Blancos afuera, negros adentro, blancos afuera, ¿no? Si la conoces entre ustedes, se me fue el nombre del director, pero la forma en la que él trabaja es un director brasileño muy singular. De hecho, era futbolista y después, ya como a los 41, pues ahora me voy a dedicar a hacer cine. Él trabaja precisamente con comunidades específicas y en la ciudad de Brasilia trabaja con favelas
y pues, ¿no? Los círculos de marginación en torno a Brasilia, y que además esos círculos de miseria están hechos por las familias de quienes construyeron Brasilia, ¿no? Brasilia, la modernidad perfecta en medio de la selva, Ciudad Blanca, ¿no? Y rodeada pues de basureros también, de todo lo que son los desperdicios de las ciudades, ¿no? Todos los desperdicios tecnológicos, fierros, ¿no? Todos estos enormes basureros de junk, ¿no? Garbage, ¿cómo se llama? Entonces, la forma en la que él trabaja en sus películas es que va con estas comunidades específicas, digo, todos son estrategias que se han ido generando y que no son originales de él, sino que están en muchos, pero lo que él hace en particular es que les propone generar una narrativa de ciencia ficción, pero que la construyan ellos mismos. Entonces, pues es este diálogo, ¿no? De cómo se pueden pensar estas comunidades, cómo pueden pensar su futuro, o cómo pueden pensarse, por ejemplo, ostentando la tecnología, y todas esas cosas que, pues, eso, los marginarios de la Tierra no tienen. El futuro no es nuestro, la tecnología no es nuestra, ¿no? Pues, ¿por qué te imaginas, no? Los negros no son los que van a ser el capitán de la nave, que llegaron por allá, quién sabe, los fósiles, ¿no? Pero bueno, un poco, digamos, en términos más específicos, sí es así. Y entonces, un poco platicando con esta comunidad, un poco de lo que hablan es que no se puede pensar en un futuro mejor si no se curan las heridas del pasado, ¿no? Un poco esa sería la tesis. Entonces, la ficción que generan es la de un viajero del tiempo, ¿no? Del futuro, un futuro donde Brasil está gobernado por mujeres negras, gordas, ¿no? O sea, imagínense qué futuro, qué vuelcos tendría que dar el planeta. Y estas mujeres mandan a un viajero a que remedie algo que pasó en el pasado, una injusticia del pasado. Y bueno, pero ellos construyen su propia historia. Y estos dos personajes que aparecen en la película están, con esta palabra, son discapacitados, están lisiados, ¿no? Uno perdió una pierna, el otro no está inválido, ¿no? Y están en esa condición porque hubo una redada, ¿no? Cuando ya eran jóvenes les encantaba ir a bailar estos como no sé, hoyos punk y espacios de danza así como urbana, ¿no? Popular. Y pues hubo una redada de la policía y la policía lo que gritaba era blancos afuera, negros adentro, es decir, salgan de los blancos, váyanse a su casa, a los negros nos vamos a chingar, ¿no? Entonces, en esta redada, pues estos dos jóvenes amigos padecen un ataque violento y además se dejan de ver. Entonces la película es como este viajero del pasado, de alguna forma, quiere generar esa justicia de que ellos se vuelvan a encontrar. Pero no se las he hecho perder. La película está increíble, está construida fantástica. Y otra de las maravillas es que la escenografía y los gadgets y todo están hechos ahí en los basureros, ¿no? De los suburbios de Brasilia, ¿no? Con los restos de lo que la sociedad ha despojado. Entonces hacen su nave, su máquina del tiempo, o sea, ellos mismos generan toda su estética ahí mismo. Entonces, bien, y no es la única película que tiene, para mí es la más lograda. Pues bueno, ahí tienes un ejemplo interesante. Gracias. A mí me gustaría también compartir algo que me ha gustado muchísimo, que apareció en el ¿Me oís? ¿Dónde está? Estoy aquí. ¿No tengo cámara? ¿Dónde? Sí. Yo estoy en el vídeo. ¿Cómo puede ser que apareciera? No sales. Estaba aquí hace un rato. Lo he oído la Qué pregunta. bueno. Qué maravilla. Sí. No Y nos quiero dimos decir una cuenta. cosa del Sí. 2012 de Brasil. Bueno, bienvenida. A ver. ¿Han visto algo tan disruptivo como esto? En el 2012 en Brasil se publicó una antología súper interesante sobre una posibilidad, digamos, tecnológicamente verosímil, plausible, y hablando de géneros, como parece que se han empeñado todos en hablar hoy, si hablamos de géneros, que no hay nada más disciplinario que esto que estamos haciendo, ya que son tan inter, pero bueno, si hablamos de géneros, este género se mete en un rancio abolengo de la ciencia ficción, como es el steampunk, ¿no? Y piensan si hubo
digamos, una estética del vapor, una estética del carbón, ahora estamos en la estética solar. El solar punk es un movimiento utópico, interesante, yo creo que sí tiene en cuenta factores, vamos a decir, de alteridades y subalternidades e injusticias sociales, y yo te animo mucho como a que lo ojees. Yo no lo he encontrado en español, seguramente ya lo hayan traducido, es de 2012, es la antología de Solar Punk en Brasil. Y ya que tengo la palabra, me ha interesado también desde hace tiempo la obra de Pedro Neves. Yo supongo que porque hablo de Madrid, porque hablo con este acento, a lo mejor no le tengo tanta antipatía a alguien porque sea portugués o algo, o porque trabajé en Brasil, pero es muy curioso cómo en Brasil se han juntado desde bueno, pienso que ahí sí sería muy interesante hacer una búsqueda hacia atrás de cuál fue su modernidad, ¿no? Y bueno, me estoy haciendo un poco la tonta, pero creo que sí, que ahí hay algo con cómo se compone en cada territorio una idea de modernidad. Yo sigo quedándome con que el algoritmo me quitó cuando hablé de Bruno Latour. Me quedo con Bruno Latour, que como saben le ha levantado una tremenda pelea contra la idea de la modernidad, sobre todo esa modernidad universal, que por supuesto ya no solo Bolívar Echevarría, creo que muchos autores empezaron a poner en duda desde hace ya tiempo, y siento que después de una pandemia, después de, bueno, ahora una guerra, muchas guerras, muchas situaciones que estamos viviendo, bastante límites, no sería una mala idea empezar a pensar que quizá esos conceptos que tanto han orientado los estudios académicos puedan ser verdaderamente puestos en duda o obviados, ¿no? Pudiéramos estar pensando en una, no sé, en una situación espaciotemporal que no le deba tanto, ¿no? a nuestra, a cómo se han especificado los saberes, ¿no? No digo por supuesto, ni obviar la historia, ni lo que no se ha llamado historia y ha quedado como en el campo del arte o de la ficción, ¿no? También de las ficciones que hemos compartido, pero bueno, hasta ahí. Pedro Neves me parece interesante, la verdad, también que se revise. Bien, bueno, ¿alguien más? Sobre lo del capitalismo también quiero decir algo, ¿puedo? Puedes. Sí, es la frase muy dicha, ¿no? Hay gente que dice que la dijo Slavoj Žižek, bueno, da igual quién la dijera, la verdad, esto también a mí no me supone un problema. El asunto es que tanto hablamos de descolonizar territorios, ¿no? Y de la colonización pasada, presente, y que estamos proporcionando ahora mismo también, por ejemplo, la colonización de los medios digitales, como se habla, ¿no? Pero el asunto es cómo descolonizar es la imaginación. Yo no puedo pensar una descolonización de la imaginación dentro de los límites disciplinarios de ahora pienso esto, luego pienso lo otro, yo lo argumento así, me pongo de acuerdo. No, yo siento que de verdad estamos a tiempo de generar otra forma de hablarnos, otra forma de conceptualizar, utilizar nuestras herramientas que son artísticas. Tenemos ahí una... ¿no? Aliarnos con nuestros iguales en la literatura, en la música, en el teatro, los otros creadores que muchas veces no los tenemos tan en cuenta, los diseñadores. Yo por ahí no veo ningún horizonte clausurado, yo veo mucho trabajo que hacer, desde establecer espacios de confianza
Para eso hay que meterse en el disco duro y en las metodologías y hacer una lucha desde dentro de cómo vamos a hablarnos, cómo vamos a decidir confiarnos ideas, confiarnos autores, si nos los vamos a confiar realmente, ¿no? O vamos a hacer como un internet que mete todo el mundo lo que ya no vale para nada y entonces lo flotamos y lo repetimos y se hacen estas burbujas, ¿no? Bueno, y hasta aquí el capitalismo. Bueno, no sé si quieres decir algunas palabras de conclusión o ya cerramos, ya es la hora. Vamos a hacer una cosa muy rápida. Creo que antes también está diciendo lo de ¿no? Muchas veces se dice, no, es que el mundo del arte, la filosofía, la teoría están ahí, pero no cambian nada, no sirven para nada, todo esto, ¿no? Y yo un poco lo que me quedaría pensando es cómo este tipo de herramientas artísticas, teóricas, sí cambian nuestra forma de ver el mundo, de pensar, de construir. O sea, digamos, lo estaba pensando en relación, me parece muy otro tema, pero muy rápido, en relación a un libro que leí y presenté hace un par de semanas de un escritor que hace biografía, es un doctor en estudios latinoamericanos con un problema de discapacitación muy grave. Y lo que es interesante es cómo en este proceso de curación y de encontrarse a sí mismo en una sociedad que lo ha puesto siempre en ese lugar del otro, del despojo, etcétera, cómo su proceso de reflexión teórica, su lectura, ¿no?, de ciertos autores que le dieron herramientas para pensar y demás, lo han convertido en una persona, como dicen, empoderada, pero bueno, es horrible esa palabra, pero sí un poco como cuando tenemos estas capacidades para enunciar o hasta para, digamos, de repente descubrimos conceptos que no teníamos y en ese momento se nos abre el mundo de otra manera, pues yo creo que sí son herramientas de cambio, de cambio y de transformación vitales en este momento. De hecho, creo que muchas ideas que se quedaban antes en el ámbito académico, como, ay, soy en bien, ahora las estamos teniendo que probar en el campo, ¿no?, de la acción, de la política, de la sociología. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Loreto. Muchas gracias, Italia.